Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiget 720 y Antonio J. Caso 245, la voz en el radio. En el verano de 1963, durante la cúspide de las investigaciones del proyecto Blue Book, el sargento Henry Fuller fue llamado de emergencia a la base aérea de Nellis en Nevada. Al parecer, los sistemas de radio en la base habían captado una señal extraña en una frecuencia que jamás había sido registrada. Fuller, un veterano en análisis de señales, llegó intrigado, pero cuando se enfrentó a lo que sus colegas describían como la voz del otro lado, comenzó a dudar de su cordura. La señal era un conjunto de susurros y murmullos, interrumpidos ocasionalmente por una voz que parecía pronunciada desde lo profundo de una caverna. Esta voz, grave y rota, no hablaba en ningún idioma conocido, pero los técnicos juraban entender fragmentos que parecían pronunciar nombres. El tono era inquietante, y todos coincidieron en que escuchar la transmisión producía una sensación indescriptible de frío y aislamiento. Tras días de análisis, Fuller notó algo perturbador. La voz decía su nombre. Primero pensó que era una coincidencia, pero el sonido aumentaba cada vez que él se acercaba al equipo. Era como si la entidad detrás de la señal lo percibiera y, de alguna manera, tratara de comunicarse. Fuller intentó grabar la transmisión una noche. Pero, cuando el reloj marcó las 3:33 am, la señal se transformó. Lo que antes era un murmullo sutil se convirtió en gritos y golpes. Henry, 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 repetía la voz en un eco cada vez más fuerte y violento. Aterrorizado, Fuller abandonó la base, pero esa no sería la última vez que escucharía la voz. En las noches siguientes, comenzaba a sonar en su radio personal, incluso cuando estaba apagado. Sus colegas reportaron desapariciones de audio y transmisiones fragmentadas. La voz seguía allí, como si nunca hubiese sido solo una grabación. Finalmente, una noche de diciembre, Fuller desapareció sin dejar rastro. Todo su equipo fue confiscado, y el caso 245 fue sellado en los archivos del proyecto Blue Book. Sin embargo, los pocos investigadores que continuaron en el proyecto afirmaron que el archivo era corrupto. Al intentar reproducirlo, solo se escuchaba un zumbido bajo y distorsionado que se decía maldito. Quienes lo escuchaban por más de unos segundos aseguraban haber visto sombras moviéndose por la habitación y una voz que les susurraba su nombre en el oído. Uno de los últimos reportes del proyecto afirmaba: si escuchas la voz, jamás le respondas. Es todo lo que quiere. Caso 310, el fotógrafo en la niebla. En 1965, el proyecto Blue Book recibió un informe extraño proveniente de Point Pleasant, Virginia Occidental, una región ya conocida por sus avistamientos de ovnis y otras entidades sobrenaturales. Un fotógrafo aficionado, James Foster, había tomado una serie de fotos en los densos bosques de la zona para un artículo sobre la famosa Mothman o el hombre polilla, una figura alada que muchos lugareños afirmaban haber visto. Foster aseguraba haber encontrado algo más extraño que un ser alado. Había capturado una luz brillante y circular en la niebla, y en el silencio absoluto del bosque, sintió como si la luz absorbiera toda la energía y el calor a su alrededor. Describió una sensación de vacío, como si algo invisible lo estuviera observando desde el interior de esa luz. Temeroso pero intrigado, tomó varias fotografías, pero al revisar las imágenes, una de ellas lo hizo caer en una profunda paranoia. En esa imagen aparecía una figura que se parecía inquietantemente a él mismo, pero con una expresión de terror absoluto y los ojos abiertos en una mueca espeluznante. Foster intentó enviar las fotos al proyecto Blue Book, pero tras unos días, su comportamiento comenzó a deteriorarse. Aquellos que vieron la imagen en los laboratorios de Blue Book describieron que, cuanto más tiempo la observaban, más podían notar sutiles cambios en la figura. Una postura antinatural, la boca desfigurada, como si intentara gritar, y un par de ojos que parecían moverse, mirándolos directamente. Al poco tiempo, Foster desapareció. Los investigadores comenzaron a experimentar alucinaciones visuales. Sombras en los espejos, reflejos distorsionados que parecían sus propios rostros observándolos con una expresión vacía.
Algunos reportes detallan que aquellos que miraron la fotografía por más tiempo comenzaron a ver la figura en sus propios reflejos. Uno de ellos, desesperado, rompió cada espejo en su casa antes de desaparecer también sin dejar rastro. El archivo del caso 310 fue sellado bajo la advertencia de no exponer la imagen sin medidas extremas de seguridad. Se dice que cualquiera que la contemple durante más de un minuto podría ver su propio reflejo distorsionarse en pesadillas, como si una versión alternativa de ellos estuviera atrapada en la imagen, observándolos desde otra realidad. La última anotación en el caso advierte: si ves algo que te mira desde el otro lado, nunca le devuelvas la mirada. Caso 333, el misterio de las grabaciones perdidas. Caso 333 es el más enigmático y prohibido del proyecto Blue Book. El archivo, oculto incluso de otros investigadores, contenía grabaciones de audio captadas durante una operación secreta en Roswell, Nuevo México, en 1952, en el corazón del fenómeno OVNI. La operación, encubierta bajo la fachada de entrenamiento militar, consistía en capturar cualquier señal o frecuencia no identificada en la zona. Las grabaciones que capturaron parecían registrar una conversación entre dos voces, pero lo perturbador era que cada palabra iba acompañada de un eco que resonaba de forma inexplicablemente profunda en la mente de los que lo escuchaban. Nadie podía descifrar el lenguaje exacto de las voces. Algunos pensaban que era una combinación de múltiples dialectos, mientras que otros afirmaban que se trataba de un idioma sin relación con los humanos. Sin embargo, quienes escucharon las grabaciones aseguraban entender, al menos en parte, lo que decían. El capitán Derek Collins fue uno de los pocos en escucharlas. Collins describió las palabras como dagas que se clavaban en sus pensamientos, provocando intensos dolores de cabeza y visiones de figuras de sombras moviéndose alrededor de su oficina. Cada noche, a las 3:33 am, el sonido de las voces regresaba, incluso cuando el archivo estaba cerrado. Collins comenzó a desarrollar una fobia a la oscuridad, afirmando que las sombras no eran normales y que parecían esperar que cometiera un error. En su última noche, Collins escuchó un golpeteo insistente en la puerta de su oficina, y una voz le susurró desde el otro lado: «Derek, ábreme». La voz era la suya propia, pero mucho más grave y lenta, como si viniera desde algún abismo insondable. La última nota de Collins antes de caer en un estado catatónico decía: «Las sombras tienen voz. No soy yo, pero me escuchan como si lo fuera. Si alguna vez oyes tu propia voz llamarte, no abras la puerta». El audio del caso 333 fue sellado y jamás volvió a reproducirse en la base. Cuentan algunos informes que el archivo no pudo destruirse. Cualquier intento de eliminarlo resultaba en fallos del sistema y sonidos de interferencia que parecían emanar de la misma cinta. Los archivos fueron almacenados en lo más profundo de los registros militares, y el caso se cerró bajo la orden de no ser nunca reabierto. Hoy en día, quienes buscan los archivos malditos del proyecto Blue Book y encuentran cualquier rastro del caso 333, están en peligro de escuchar algo que debería permanecer oculto. Se dice que, a las 3:33 am, una sombra con tu propia voz puede llamarte desde el abismo, esperando que respondas para cruzar al otro lado.